Como primer punto, les hablaremos de los impuestos. Los impuestos se clasifican en tres tipos: federales, municipales y locales. Los impuestos federales son la totalidad de tributos que deberán pagar una empresa, ya que esté alcanzada por la ley y por ende, se encuentran obligadas a pagar. Estos tienen una particularidad: solo se aplican dentro de las fronteras de cada estado, sin tener ninguna incidencia en los demás. Los impuestos municipales actualmente gravan a las personas físicas y morales. En México son el impuesto predial, impuesto sobre adquisición de inmuebles y transmisión de dominio, impuesto para el fomento deportivo y educacional. Y por último tenemos los impuestos locales. Estos están relacionados con los impuestos de tu entidad, como el predio, el agua y los alimentos, entre otros. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos el organigrama de las leyes impositivas, los ingresos del Estado. Tenemos los impuestos, el capital nacional, las deudas y el circulante. En los impuestos tenemos los directos, indirectos y reales. En el capital nacional solo tenemos Pemex. En las deudas tenemos la interna y la externa. En el circulante solo tenemos al Banco de México. Les hablaré de los impuestos directos. Y por último, tenemos los impuestos reales u objetivos o de producto. Estos son aquellos impuestos directos que gravan las rentas objetivamente, con independencia de las circunstancias personales del sujeto pasivo. Son otras características de estos impuestos las siguientes. Como primer punto tenemos que gravan separadamente cada una de las rentas que obtiene el contribuyente. Las rentas de las casas, de las tiendas, de las fábricas, de las acciones, etc., son gravadas cada una por impuesto distinto, a diferencia de los impuestos que gravan a todas las demás. En segundo, hacen abstracción de las circunstancias personales del perceptor de las rentas. Y como tercero, deben tener tipos proporcionales y no progresivos. Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal rige las obligaciones de los contribuyentes con alguna actividad económica, al igual es un compendio de diversos aspectos fiscales, cuyo objetivo es determinar los contribuyentes y obligaciones que se deben cumplir en relación con los impuestos federales. Los impuestos que pagamos, obligaciones reglamentarias a través del Código Fiscal de la Federación. Entonces estos impuestos son los ingresos económicos que aportamos los ciudadanos de este país. El desarrollo y el crecimiento económico del país dependen directamente de la recaudación y el cumplimiento fiscal de las personas y los entes económicos, ya que solo si el gobierno tiene ingresos los puede canalizar a través de la industria estatal y preestatal, sin dejar de lado a la iniciativa privada, que también puede verse beneficiada con los subsidios fiscales. Título 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Para los efectos de este reglamento se entenderá por 1. Autoridades fiscales. Aquellas unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria, de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, que conforme a sus leyes locales estén facultadas para administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales, de los órganos administrativos desconcentrados y de las organizaciones descentralizadas que ejercen las facultades en materia fiscal establecidas en el Código y en las demás leyes fiscales, en el ámbito de sus respectivas competencias. Y 2. Código. El Código Fiscal de la Federación. Título 2. De los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Capítulo 1. De los requisitos de las promociones y la representación ante las autoridades fiscales. Artículo 12. Para los efectos del artículo 18-A, fracción 2 del Código,
Los residentes en el extranjero que, de conformidad con la legislación del país en el que sean residentes, no estén obligados a contar con un número de identificación fiscal, no lo señalarán en las promociones que presenten ante las autoridades fiscales. Artículo 13. Para los efectos del artículo 19, primero y quinto párrafos del Código, la representación de las personas se tendrá por acreditada cuando la persona que promueva en su nombre tenga conferido un poder general para actos de administración y dominio, o para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aquellas que requieran cláusula especial conforme a la ley, siempre y cuando las firmas se encuentren ratificadas ante fedatario público o, en su caso, ante las autoridades fiscales, salvo que las disposiciones fiscales aplicables exijan la prestación de un poder con características específicas para algún trámite en particular. 4. Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto de los registros contables, incluyendo los estados de cuenta correspondientes a inversiones y tarjetas de crédito, débito o de servicios del contribuyente, así como de los monederos electrónicos utilizados para el pago del combustible y para el otorgamiento de vales de despensa que en su caso se otorguen a los trabajadores del contribuyente. 6. La documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales subordinados, así como la relativa a su inscripción y registros o avisos relacionados en materia de seguridad social y sus aportaciones. 7. La documentación relativa a importaciones y exportaciones en materia aduanera o comercio exterior. 8. La documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades, los cuales deberán asentarse conforme a los asientos de control y verificación internos necesarios. Y 9. Las demás declaraciones a que estén obligados en términos de las disposiciones fiscales aplicables. Capítulo 6. De las declaraciones, solicitudes y avisos. Artículo 41. Para los efectos del artículo 31, primer párrafo del Código, las personas obligadas a presentar pagos provisionales o definitivos de contribuciones federales a través de medios y formatos electrónicos, incluyendo las retenciones y las declaraciones complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal, las deberán efectuar por cada grupo de obligaciones fiscales, inclusive las retenciones, que tengan la misma prioridad y la misma fecha de vencimiento legal. Los grupos de obligaciones a que se refiere el párrafo anterior se determinarán por el Servicio de Administración Tributaria en las reglas de carácter general que para tal efecto emita. Les hablaré del artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla acerca de los impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y aprovechamientos. Los impuestos. Los impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar tanto personas físicas como personas morales que se encuentren en la situación jurídica o de derecho previsto por la misma. Un claro ejemplo de los impuestos es el IVA y el ISR. Los derechos. Los derechos son aquellos pagos que todos tenemos que realizar al tratar de buscar algún permiso expedido por alguna autoridad competente. Algunos ejemplos pueden ser la solicitud del pasaporte o algún acta de nacimiento. Las aportaciones de seguridad social, estas son establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado, cumpliendo las obligaciones fijadas por la ley de materia de seguridad social o bien para personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social. Un claro ejemplo es la que hace todo trabajador dado de alta en el Seguro Social. ¿Qué son los de aprovechamiento? Los de aprovechamiento son ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones de los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos descentralizados
y las empresas de participación. El artículo 28 nos habla de las multas y sanciones. El artículo 28, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, dice que los contribuyentes que tengan la obligación de llevar la contabilidad tendrán que ingresar a la página del SAT y mensualmente tienen que registrar su información contable. Para las personas morales es a partir del 1 de julio del 2014, al cual deberá enviarse hasta enero del 2015. A continuación les diré las sanciones que les ponen a los contribuyentes y cuánto es el dinero que van a pagar por esa sanción. La primera es que no lleven la contabilidad. Es de 1,200 pesos a los 11,960. Que no lleven libros, registros ni evaluar y control de inventario va desde los 2,600 a los 5,980. No llevar la contabilidad de acuerdo con las disposiciones fiscales va desde los 260 a 5,980 pesos. Por no hacer los asientos, hacerlos incompletos, inexactos o fuera de plazo va desde los 260 pesos a 4,790. Por no conservar la contabilidad por el plazo establecido en las disposiciones fiscales va desde los 730 pesos a 9,660 pesos. Por omitir las prestaciones de contabilidad va desde los 260 pesos a 2,510 pesos. Ley del impuesto sobre la renta. Las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta. Para personas físicas y morales deben de ser residentes en México respecto a todos al pago ingreso, cualquiera que sea su fuente de riqueza. Residentes en el extranjero con establecimientos permanentes en el país respecto a ingresos atribuibles a dicho. Residentes en el extranjero por los ingresos provenientes de fuente de riqueza. El impuesto al valor agregado, más conocido como IVA, es un impuesto al consumo que se aplica a la venta de cosas, a la prestación de servicios y a las importaciones de ciertos bienes. Los impuestos al consumo gravan al acto consumir bienes y servicios, tanto alimentos, bebidas, indumentaria, artículos de tocador y perfumería, combustibles, servicios públicos, seguros, etc. Los impuestos son un mecanismo para financiar el gasto económico mediante el cual el Estado redistribuye ingresos desde los sectores más ricos hacia los más vulnerables, sean personas, sectores económicos o regiones, y son en sí mismo un instrumento de redistribución de ingresos. La Ley de Ingresos. El proyecto estima un crecimiento entre 2,6 y 3,6% para el Producto Interno Bruto de la segunda mayor economía de Latinoamérica del año próximo, por encima del rango de entre 2,0 y 2,8% para 2015, con un déficit fiscal de 0,5%. Se evalúa el dictamen que se modifica con relación a la propuesta que envió el Ejecutivo Federal debido a los 34 cambios que se aprobaron al dictamen de la miscelánea fiscal. Al aumentar 16,000 millones más, es decir, que se esperan obtener 4,763,889 pesos en lugar de 4,746,945 pesos. De esta manera, el impuesto por litro que se puso en el dictamen en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios es 4,16 pesos para la gasolina magna, 3,52 para la premium, 4,58 para el diésel y 3,52 para los combustibles no fósiles, como son el etanol. La modificación al impuesto sobre la renta aprobada en la miscelánea se modifica la tasa de retención de intereses de 0,53 a 0,50%. En el dictamen, se incrementa de 100 a 200 pesos el monto de ingresos que obtengan los contribuyentes con una capacidad administrativa que atribuyen el régimen de incorporación fiscal para obtener el estímulo fiscal del 100% en el pago del impuesto al valor agregado y del IEPS durante los años que atribuyen en dicho régimen. Establecen que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporte los informes trimestrales que se presenten al Congreso y el comportamiento del petróleo, observando respecto al promedio amparado con las coberturas petroleras y de la subsecuenta del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.